11:26, seguimos en Se Tenía que Decir este viernes y como les adelantamos al inicio, estuvimos haciendo una cobertura de todas las movilizaciones que estuvimos viendo a partir de la rebelión que se desató en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, que se fue expandiendo a otros países. Bueno, hay debates económicos, bueno, el mundo, qué pasa en el mundo ahora en pandemia y qué mundo se viene post-pandemia, así que para hablar de este tema lo invitamos a Freddy Lizarray, que él es parte del comité editorial de la sección de Internacional de La Izquierda Diario y dirigente nacional del PTS. Buenos días, Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir y por acercarte. Para empezar quizás un poco, para ver más qué dinámica ves vos sobre todas estas movilizaciones que estuvimos viendo, bueno, sobre todo el último fin de semana, que no solo fue Estados Unidos, sino en otras ciudades muy importantes de Europa. Sí. Para mí hay dos dinámicas, digamos. Una es en Estados Unidos mismo, que se viene desarrollando un movimiento muy masivo, que se extendió por todos los estados, sobre todo el último fin de semana, en pueblos donde ni siquiera se conocían marchas antirraciales en su historia. Se hicieron marchas por primera vez, y marchas y fenómenos interesantes más a la izquierda dentro de Estados Unidos, que son muy minoritarios, pero que es interesante verlos, como la toma que se hizo de una zona en la ciudad de Seattle, que todavía se mantiene, que la tomó un grupo medio anarquista, medio de la juventud, medio del pueblo, que hicieron una manifestación. La manifestación fue reprimida en la comisaría de la sección este de Seattle. Resistieron durante varias horas, los policías se retiraron y entonces tomaron la comisaría y tomaron toda la zona que rodea la comisaría y la tienen ocupada. Se llama Zona Autónoma de Capitol Hill. Hoy salió una nota en La Izquierda Diario traducida de Les Voice, en nuestro periódico norteamericano, y ahí se levantó, se discute todo un programa, como 30 puntos, se levanta la abolición de la policía, se levanta demandas de más presupuesto para la salud, para la educación, se reparte comida gratis. Bueno, es como una zona, y Seattle es llamativo, que fue el lugar donde en noviembre de 1999 hubo unas movilizaciones enormes, convocadas desde todo Estados Unidos, porque se hacía la cumbre de la OMC, y hubo 3 días de batalla. La cumbre de la OMC fracasó, y eso fue creo que algunos consideran el inicio del movimiento que se llamó No Global. O sea, es un lugar con tradición. Es un lugar con mucha tradición, es en el estado de Washington, que es en la punta sobre el Pacífico, en el norte, no Washington D.C., sino el estado de Washington. Bueno, eso es un extremo, no es que en Estados Unidos pasa todo eso, pero hay un doble movimiento dentro de Estados Unidos: masificación, por un lado, y por otro lado, pacificación de las marchas. No es que las marchas siguieron escalando en violencia, salvo estos casos puntuales como este, donde triunfó un poco la política que largó Barack Obama, y después todo el Partido Demócrata y todas las ONG y todas las instituciones del régimen norteamericano, de decir que estaba bien protestar. Obama sacó una carta a los 3-4 días del asesinato de George Floyd, que estaba bien protestar, pero que había que hacerlo pacíficamente, y que había que buscar traducir las demandas en leyes. Y para eso era muy importante las elecciones de noviembre, que ahora se realizan en Estados Unidos, donde se elige el presidente, los senadores. Que están todavía con internas. O sea, todavía no terminaron las primarias, pero ya más o menos está claro que, salvo que haya cambio de último momento, que el candidato demócrata va a ser Joe Biden y el candidato republicano el mismo Trump, y se va a elegir, se eligen todos los senadores, todos los diputados, y se eligen también muchas legislaturas locales, donde Obama dijo hay que ver bien cómo se vota ahí, porque hay mucha, como en un estado federal de Estados Unidos, hay muchas decisiones que dependen de los municipios, de los estados, por ejemplo el manejo de la policía. Bueno, entonces eso la manifestación se pacificó, pero a la vez se radicalizó ideológicamente, por decirlo de alguna manera, donde se discute ya no solo el repudio a un asesinato brutal como el de George Floyd,
sino que se discute qué hacer con la policía, por ejemplo, que es una cosa muy profunda en Estados Unidos porque hace 30 años o 40 años que el Estado norteamericano viene desarrollando la criminalización de la sociedad y de los más pobres. Eso ha hecho que, por ejemplo, la población carcelaria norteamericana llegue a 2,3 millones, el país del mundo que más presos tiene por habitante. El que más presos tiene, creo que son 600 y pico presos por cada 100.000 habitantes. Por eso, bueno, la película de Netflix está buena, la enmienda 13, que bueno, muestra un poco esa evolución. Película es muy buena y en Capitol Desde los Hill, 80 más o menos. desde los 80 se va duplicando y se va, y los tanto demócratas, empieza con Nixon y después sigue con las gestiones demócratas y Clinton le da mucho impulso a esa política de criminalización. Es guerra contra las drogas, la presentan, ¿no? Pero va en encarcelamiento, se hace un gran negocio alrededor de las cárceles que son privadas, muchas en Estados Unidos. Bueno, y la policía entonces no es poca cosa cuestionar la policía. Tiene un presupuesto, ayer estaba leyendo, 113.000 millones de dólares anuales las policías de todo Estados Unidos, que es, digo, el PBI Argentina es 400 y pico mil, ¿no? O sea que es casi un cuarto, un tercio claro. del PBI de Argentina. Bueno, y el movimiento que está en las calles por lo de George Floyd tiene como una de sus demandas defund the police, que es como desfinanciar claro. la policía, que escuché, bueno, Biden dijo que está definitivamente en contra de eso. Claro, bueno, eso ha generado muchas polémicas y muchas cosas que no se sabe muy bien qué son. Por ejemplo, en Minnesota, que es el lugar donde mataron a George Floyd, el Consejo Deliberante votó disolver la policía y hacerla de vuelta, porque decían que era irreformable. Ahora, cuando ellos mismos discuten qué hacer de vuelta, no saben qué hacer para no hacer una policía represiva, racista, etcétera, etcétera. Entonces, dicen que va a tardar 1 año o 2 ese proyecto más radical de rehacer la policía. Después hay muchos proyectos de cambiar los presupuestos. Como es tan abultado el presupuesto, bajarle un poco y dedicar un poco más a salud, a educación. Y ayer unos jóvenes marchaban ahí en Brooklyn, que vimos el video de los compañeros Les Boy, y cantaban desfinanciar, desarmar a la policía, que también es otro problema, porque en Estados Unidos está permitido que el ejército le dé las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? O sea, le dé las armas que no usa a la policía, o sea, armas de guerra. Entonces, desarmar, que eso también se cuestiona mucho, abolir la policía. Cantaban las 3 cosas, ¿no? Jóvenes que, claro. Bueno, ya abolir la policía ya es una demanda de un sector de la juventud, pero lleva a cuestionar el Estado. Al Estado, al capitalismo, y eso abre, pero es muy profundo, digamos, aunque las demandas sean difíciles de concretar en cuestiones concretas, digamos, yo lo veo como un proceso muy profundo, muy masivo, pacificado, masivo, pero muy profundo, porque va, por ejemplo, a una de las políticas centrales que ha tenido el Estado norteamericano como control social, digamos, en el país. No es una cosa de los últimos años, es una cosa que viene hace 20, 30 años, entonces no van a resolverlo fácilmente. Entonces empieza toda una discusión enorme que hay en Estados Unidos sobre qué hacer con la policía, si cambiar el presupuesto o no, si abolirla o no. Obviamente Biden salió a decir que él está en contra, inclusive de la más moderada de estas propuestas, que es desfinanciar. Desfinanciar quiere decir cambiar el presupuesto. Claro, ¿no? bajarle el presupuesto. Bajarle el presupuesto. Entonces, Biden dijo que no está de acuerdo con eso, y creo que hay encuestas que dicen que la mayoría de la población tampoco está de acuerdo con ese, porque hay... está el problema de la seguridad, ¿no? Pero, digamos, son cuestiones... Para mí lo más importante es que esa juventud que hizo las grandes marchas, que fueron violentas al principio, negra y blanca, con participación de jóvenes que vienen ya muy desilusionados con el capitalismo de Estados Unidos, que fueron la base social del fenómeno de Sanders. Bernie Sanders, y que estaban medio decepcionados ahora por la derrota de Sanders en la interna demócrata, encontraron en este movimiento un canal de expresión y tomaron una demanda que se hizo mucho más masiva, que es, aunque no sea mayoritaria, que es atacar la policía como un símbolo del Estado opresor norteamericano, como un símbolo de la violencia policial y la violencia racial, y bueno, y entonces me parece que ese es un movimiento que hay en Estados Unidos. El otro movimiento, que es más minoritario, si se quiere, que se dio en Europa con las marchas,
¿no? Porque el fin de semana pasado vimos marchas en muchos países, también en Australia, también en África, en varios países de África. Hubo inclusive Portugal, sí, Irlanda, un homenaje de todo. los surfers en Hawái con una competencia mundial esa de no la surf. tenía. Sí, están todos los surfers en una foto en el mar homenajeando a George Floyd. Bueno, hubo cosas de todo tipo, pero en Europa hubo cosas más minoritarias que han desarrollado otro tipo de movimientos. Una en Francia que coincidió con la sesión que había en ese momento del Tribunal Judicial que daba impunidad a los asesinos de Adama Traoré, que era un joven de 24 años que en el 2016 lo asesinó la policía, también con el método de la asfixia. Y hubo todo un peritaje médico que dijo que no había muerto por eso, entonces creo que los absolvieron los policías o están en ese proceso, y esa marcha que ya estaba convocada coincidió justo con los días de George Floyd, se transformó en una marcha masiva, enfrentamientos con la policía, y se extendió a varios, eso fue en París, y se extendió a varias ciudades. Claro, aparte Francia viene también de, bueno, todas las movilizaciones contra la reforma previsional, los chalecos amarillos, ya venía un proceso. Claro, y venía todo el proceso de los chalecos amarillos y el proceso de las huelgas de fines del año pasado contra el ataque a las jubilaciones, que fue protagonizada esa huelga por un sector que socialmente se toca con esta juventud, de donde eran hijos de inmigrantes como Adama Traoré, negro, claro. De las banlieues, digamos, las afueras de París, donde trabajan muchos colectiveros, por ejemplo, ¿no? Entonces, que fueron los colectiveros y los trabajadores de los ferrocarriles fueron la clave de la huelga que duró mucho tiempo de la zona de París contra las jubilaciones a fin del año pasado. Y ahora vamos a sacar, de paso el aviso, hago el aviso que vamos a sacar este fin de semana el programa de Claves Internacionales dedicado a estos fenómenos de Francia, Gran Bretaña, y bueno, ahora voy a referirme también a Brasil. Entonces, en Francia pasó eso, se extendió a varias ciudades, fue una cosa también impensada, que sacó a la luz todo este problema también de la opresión racial, la historia colonial francesa, bueno, no vamos a hablar de todo eso, pero es interminable. Y en Gran Bretaña hay todo un movimiento contra las estatuas, que también, bueno, fueron marchas masivas, también antirraciales, también contra la opresión, ahí no es solo negros, sino inmigrantes de todo tipo, que hay en Gran Bretaña, es un país que recibe inmigración de muchos países, y es multirracial, y tomaron como símbolo las estatuas que son, te imaginas, Gran Bretaña, una potencia colonialista y masacradora histórica. Hoy leí en The Guardian que dice que ya hicieron hay una lista pública que se hace en internet donde va votando la gente y firmando para que la bajen. Hacen votación de qué estatua ir a sacar. Ya hay 79 estatuas que quieren voltear. Bueno, voltearon la de Colston, que era un traficante de esclavos en Bristol, y había todo un movimiento en Oxford para tirar abajo o sacar la de William Rhodes, que era otro colonialista infernal que dominó toda una zona de África que se llamó Rodesia, precisamente un país con su nombre, ¿no? Y que ahora es Zambia y Zimbabue, o sea, ahora son dos países, imagínense la magnitud de las posesiones coloniales, y ese fue fundador de una empresa de tráfico de diamantes que hoy tiene el 60% del mercado mundial de diamantes. O sea, bueno, la historia colonialista es impresionante, y a mí me puso muy contento que en Bélgica obligaran a sacar, porque no la terminaron tirando abajo, pero el gobierno se apresuró y la sacó a otro lado y la llevó a un museo, la estatua de Leopoldo II, que era un rey belga, que fue el que dominó el Congo, que yo había leído esa historia y es indignante porque, bueno, todo el Congo belga era una zona donde se extraía el caucho de los árboles y el marfil de los elefantes, ¿no? Y bueno, pero fue una dominación que duró como 50 años y se calcula que mataron 10 millones de personas en toda esa ocupación, además de robar los hijos de los esclavos, ¿no? Bueno, o sea,
Esa estatua... Son figuras, encarnan una historia terrible, sí. Bueno, uno puede pensar, son monumentos, son estatuas, no pasa nada, ¿no? El capitalismo puede entregar las estatuas, digamos. Pero yo lo veo un fenómeno interesante porque muestra una contratendencia a la extrema derecha europea que venía avanzando con convertir al inmigrante en enemigo. Entonces, y es un fenómeno que ya viene de hace muchos años. Frente a la crisis capitalista, a la deslegitimación de los regímenes políticos de cada país, la alternativa que surgió por derecha, que por ejemplo en Gran Bretaña fue el Brexit, claro. Tomaba como bandera el ataque a los inmigrantes, el peligro del inmigrante, son los que no vienen a sacar el trabajo, son los que vienen a usar nuestros presupuestos, nuestros hospitales. Bueno, y entonces había crecido mucho la xenofobia en toda Europa. Estos ataques al colonialismo en defensa de los pueblos oprimidos, donde se rescata la historia, como Marx dijo, de lodo y de sangre con la que el capitalismo llegó, ¿no? Donde se rescata todo eso, yo lo veo un fenómeno interesante, profundo, como una contratendencia por izquierda a... Sí, la tendencia a la que se venía, además, cierto, o sea, avance más un discurso más de derecha, xenófobo. Claro, como una contratendencia. Obviamente los derechistas están, ahí vi que, por ejemplo, leí que fueron a sacar del fondo del río la estatua para restaurarla. No, pero la llevaron a un museo. No están todavía como para todavía no se animan para provocar. Pero empieza, no, y bueno, hay cosas cómicas, como por ejemplo que se cuestiona también el fundador del movimiento de los Boy Scouts, un tipo que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, y entonces los Boy Scouts rodearon la estatua para defenderla, porque dicen que el tipo fue un facho y que terminó apoyando a Hitler. Pero los Boy Scouts es un movimiento que se hizo muy popular, ¿no? Claro. Que llegó hasta acá, hasta la Argentina, a todos lados, pero bueno. Freddy, te hago una consulta, porque vos hablabas recién bueno, todas estas movilizaciones están en el medio de una pandemia mundial y también de una crisis económica muy aguda, profundizada, ¿no?, por esta pandemia. Y además vimos que los estados están desembolsando millones de recursos para rescatar a las grandes empresas y también una parte minoritaria en seguros de desempleo. ¿Cuán sostenible, bueno, cómo lo relacionás, digamos, con estas movilizaciones y cuán sostenible son esos rescates que están haciendo los grandes estados, Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo? Bien. Antes, para no olvidarme, que me faltó Brasil, que bueno, Brasil también hubo marchas muy grandes que coincidió, digamos, la reivindicación del movimiento Black Lives Matter con las marchas contra Bolsonaro, que bueno, no lo voy a desarrollar, pero invito a todos a ver el video que va a salir el sábado, el programa del sábado a las 14 horas. Sobre esta pregunta que decía Lucía, es así. Ayer mismo salió una nota de Stiglitz, no sé si la viste, traducida en Clarín, sí. Donde dice que se calcula a nivel mundial que la intervención estatal llegó al 10% del PBI a nivel mundial, lo cual es muchísimo. Y publicamos nosotros una nota del economista marxista británico Michael Roberts, que cuenta que entre 1992 y 2007 la intervención de los bancos centrales se duplicó en la masa dineraria total, ¿no? Del 2007 al 2009 se volvió a duplicar. Al 2019, perdón, o sea, de 20 a 10 años. Y del 2019 hasta ahora, en este proceso se vuelve a duplicar, en este proceso de las pandemias se vuelve a duplicar. O sea, entonces es una masa de capital que pone el Estado que ahora vamos a ver para qué, pero sideral, ¿está bien? O sea, es una cantidad de dinero enorme. Stiglitz dice que el problema que hay es que toda esa masa de dinero supuestamente primero se lo dan a las empresas, ¿no? O sea, el grueso se lo dan a las empresas y el problema es que Stiglitz lo que dice es que se lo dan a las empresas, pero las empresas no invierten. Entonces, las empresas lo ponen en la bolsa. Entonces termina generándose una burbuja de la bursátil gigante donde se está desarrollando y llegó a la locura de
en Estados Unidos, donde ya los pronósticos económicos son muy malos, la bolsa había casi recuperado todo lo que había perdido durante la pandemia. Desde que primero hubo una caída sideral cuando fue el famoso lunes negro, digamos. ¿Se asocia a esto de que los rescates los utilizan para ponerlo en la bolsa? Sí, eso Stiglitz lo dice, que eso Stiglitz la escribió antes. Bueno, ahora el jueves, ayer, hubo una caída muy fuerte en Wall Street, porque precisamente Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, dijo que la pandemia va a ser más, la recuperación va a tardar mucho en llegar. Y además empezaron noticias de que habían resurgido casos en California, creo que en varios estados, como que había vuelto la curva de contagios, no fuerte, sino moderada, pero que es un temor. Por ejemplo, se retroalimenta eso, la pandemia con la economía, ¿no? Claro, entonces el parate económico, la OCDE, por ejemplo, hizo un pronóstico que dice que va a caer un 6% la economía mundial, que es brutal para el 2020, porque el FMI había dicho que iba a caer un 3%. La OCDE dice que va a caer un 6% y que si hay un rebrote va a caer el 7,2%. Entonces, si se mezclaron noticias de prolongación con eso, entonces hubo una caída de como el 6% de Wall Street, que tiene que ver, pero una caída desde números enormes, porque la bolsa parecía como que no había pasado nada. Entonces, y una pequeña parte de esos fondos, pero que desde el punto de vista capitalista es importante para ellos, va a contención social, digamos, ¿no? En Estados Unidos particularmente se dio un fenómeno que pusieron mucha plata en un régimen laboral ultra flexible, donde no hay indemnización en Estados Unidos, entonces la desocupación de un salto enorme rápidamente, pero pusieron mucha guita. Como 40 millones de pedidos de desempleo. Claro, llegó a 40 millones, creo que la cifra estabilizada de los que se mantienen pidiendo llega a 21 millones, 20 millones y pico, que se mantiene constante, los que están cobrando el seguro de desempleo, o sea, la tasa de desempleo ahora da el 13%, algunos dicen que está mal medida y da el 16%. Tengamos en cuenta que llegó al 10% en la crisis del 2009. Sí. Para nosotros son números que por ahí 10% es una desocupación normal, lamentablemente, pero para Estados Unidos es un montón. Ya hablar de 16 es... Estados Unidos había llegado casi al pleno empleo, al 3 y pico, antes de la pandemia. Y entonces dio un salto sideral, pese a que bajó, que Trump festejó, bajó un poquito el último mes, pero bajó por estos planes que estaba hablando. Hay muchas distintas explicaciones de por qué bajó, ¿no? Una es la reapertura, porque se empezaron a reabrir, como tiene este régimen tan flexible donde echan, porque no hay indemnización, las empresas echan y después recontratan más rápido que en otros países. Entonces, la reapertura de restaurantes, bares, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, generó que se volviera a tomar trabajadores en esos sectores. Pero también dicen que hay números que son dudosos porque el gobierno le da a las empresas créditos y esos créditos a tasa casi cero, entonces casi es guita que la pueden devolver sin pagar interés, entonces es muchos créditos también y le dicen que si mantienen el plantel laboral, el crédito se transforma en subsidio, entonces no lo tienen que devolver, entonces muchas patronales dijeron yo mantengo mi plantel laboral, declaro que mantengo por lo menos hasta que dure el tema apoyo. Es cuando termine, digamos, la cuarentena o se empieza a salir de la pandemia, ¿qué va a pasar? Eso pasa en Estados Unidos y pasa en todo el mundo, sin los números espectaculares de Estados Unidos, o sea, sin estas subidas y bajadas tan estrepitosas. Pasa lo mismo en Francia, donde también hay planes, donde aumentó el desempleo, pero hay muchos planes de lo que aquí son las suspensiones, digamos, pero planes de contención por parte del Estado que subsidia a las empresas que no despiden, aunque suspendan, ¿no? En España se llaman ERTE, y esos son millones. Y la gran discusión es hasta cuándo, porque si la pandemia va a tardar mucho tiempo en recuperarse, todas las proyecciones son que en el mejor de los casos hacen la figura de la raíz cuadrada, ¿no? O sea que cae la economía, se recupera un poquito y después, pero no llega al nivel anterior. Claro. Entonces, esa diferencia entre lo que se puede recuperar y lo que va a quedar son muchos puestos de trabajo, son muchos. Entonces,
que son muchos sectores económicos, no se sabe muy bien, no se sabe qué va a pasar. Hay dudas de si se reabre, pero una cosa es reabrir, otra cosa es que la gente vuelva a consumir como consumía antes, o vaya a los bares, vaya a los restaurantes, vaya a los hoteles, viaje. O sea, hay una enorme incógnita que hace que no se sepa tampoco cuánto van a durar estos planes y no pueden ser interminables. Claro, y bueno, ¿y cuáles son las alternativas a todo este esquema, digamos, que ofrece el capitalismo, de salvatajes, que... de parte nuestra, de nuestro programa, Sí. preferís vos la alternativa que están discutiendo ellos. No, de ellos está claro, me parece, porque bueno... Bueno, entre ellos hay mucha discusión también que hacer, ¿no? Porque en Estados Unidos ahora los republicanos aprovecharon esta baja del desempleo para decir, bueno, basta, no votamos más la prolongación de los planes de ayuda y le contesta los demócratas que entonces se va a ir de vuelta el desempleo. Estallidos. A estallidos. Escribió una nota Paul Krugman que decía, la buena noticia puede transformarse en mala noticia, la buena noticia de la pequeña baja del desempleo puede transformarse en mala si los republicanos interpretan que entonces no hay que cortar los planes estos de ayuda, ¿no? Claro. O sea, hay mucho desconcierto de qué hacer en la cúpula de la burguesía, digamos, de todos esos países. Hay divisiones, no se sabe muy bien, y aparte no se puede sostener por mucho tiempo. El endeudamiento tan loco no puede llegar, y tienen problemas gravísimos, como por ejemplo en España, estaba leyendo que en el Estado español, que para reabrir las escuelas tienen que reorganizar todas las escuelas, cambiar la ubicación de los bancos, cambiar todo. Si hay que acostumbrarse a convivir con la pandemia, hay que cambiar muchas cosas. Entonces eso implica inversión. Tienen que hacer aulas más chivas, con menos alumnos, más aulas, inversiones en salud, que quedó al desnudo, que no va más, la destrucción de la salud pública, entonces eso implica plata. Entonces tienen una gran contradicción de cómo hacer, porque los estados están hiperendeudados. Claro. Entonces, bueno, te decía eso. Desde el punto de vista nuestro, obviamente, venimos planteando que hay que atacar la ganancia capitalista y la gran acumulación de riqueza que han desarrollado los dueños del mundo, digamos, desde los últimos 20, 30 años también, que eso lo vienen denunciando economistas que son marxistas o que se consideran semi-marxistas, como Piketty. O sea, la desigualdad ha sido brutal y la acumulación de riqueza ha sido brutal, inclusive mismo dentro de la pandemia, ¿no? Vimos el caso de Jeff Bezos, Amazon, algunas empresas que se han enriquecido sideralmente y que entonces cuestionar esto va a llevar a cuestionar el problema de las grandes fortunas, y bueno, y ahí empieza la discusión, si se resuelve vía impuestos, que para nosotros son salidas muy parciales, circunstanciales, no va a resolver semejante crisis capitalista una redistribución impositiva, porque el capitalismo está hecho para precisamente favorecer a los grandes capitalistas. Si los grandes capitalistas no ganan, porque todo lo que ganan tienen que ponerlo en impuestos, el capitalismo no va a funcionar. Y además, del otro lado dicen, bueno, dar dar rentas universales, que si son lo que se está generalizando ahora son rentas de miseria, digamos, ¿no? Como el IFE, acá que hizo Alberto Fernández, o en Brasil Bolsonaro hizo una que le llaman renta universal, pero son $100. Entonces son 10.000 pesos, lo mismo que acá, más o menos, 600 reales. Y eso lo dieron para 60 millones de brasileros, más que acá en la Argentina. O sea, Bolsonaro dio más ayuda que Alberto Fernández, pero bueno, lo votó el Congreso, en realidad lo votó el Congreso y Bolsonaro se lo aceptó. Pero son rentas que nadie puede con eso, lo que se puede hacer es no morirse de hambre, pero es nivelar hacia abajo, digamos. Todo, Perdón, ¿no? Freddy, tenemos Sí. que ir cerrando, digamos, la alternativa a esas rentas universales de miseria, ¿qué propuesta, además de atacar, hacer una medida de atacar mediante impuestos a las grandes fortunas, que eso es algo que vos decías más circunstancial, ¿qué otra propuesta, digamos, o alternativa encontramos a esas dos variantes, ¿no? Bueno, yo creo, para no decir todo, digamos... Sí, hay mucho, sí. Porque hay mucho, no, pero un
Yo creo que un lugar donde nosotros tenemos que poner el foco, y que acá en la Argentina lo venimos poniendo, y que a nivel mundial hay que poner el foco, es en los bancos. O sea, los bancos son los operadores de todos los bancos y todo el sistema financiero, ¿no? Son estos que se hacen, estos negocios son los que se quedan en última instancia con las ayudas estatales, son el grueso, y entonces la expropiación de la banca y la nacionalización de la banca y poner todo ese capital fenomenal que existe al servicio de las necesidades, de cómo el ahorro de la sociedad se pone en función de las necesidades sociales. Por ejemplo, eso, la nacionalización de la banca, la expropiación de la banca y la construcción de bancos estatales únicos. En Europa lleva toda una discusión porque está la Unión Europea, ¿no? O sea, hay mucha discusión, pero yo creo que los bancos son un blanco que está ahí para que nosotros, digamos, miren lo que son, como ahora también están las cerealeras acá en la Argentina, ¿no? Pero digamos, y el capital financiero que tanto hablan que está muy unido al capital industrial, porque todas las empresas ponen plata en los bancos y se benefician con los bancos y son dueñas comunes de bancos y de empresas. Todo eso atacarlo para decir, eso hay que expropiarlo y hay que poner todos esos recursos al servicio de las necesidades sociales. Me parece que es un punto que por lo menos nosotros estamos levantando en todos los grupos que somos parte de la corriente internacional a la cual pertenecemos, la fracción trotskista, y es parte de un programa común, además de las demandas de trabajo, empleo, ¿no? Salud, claro. Todas las demandas que tienen que ver con atacar la pandemia, digamos, ¿no? Y las consecuencias sociales que está teniendo. Bueno, nos quedaron muchos temas igual para seguir profundizando, así que esperamos poder invitarte una próxima para seguir. Muchas gracias, Freddy, por haber venido. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Bueno. Quédate, ya volvemos.